Unidos te toman como válido. Entonces esto pues también está afectando al ingreso de nuestros compatriotas a El Salvador, ¿verdad? Lo cual, si uno se pone en los zapatos de esta gente, es tan desagradable, ¿verdad? Que llega a su país y que después de meses de intentar ingresar, le dicen, este papelito que usted trae no nos gusta, ¿verdad? Solamente por la ignorancia. Entonces aquí esto incluso se está una vez más quebrantando el Estado de Derecho. Se está desafiando una orden de la Sala de lo Constitucional que en el amparo 167 de este año ha emitido medidas cautelares para ordenarle al gobierno que deje ingresar a todos los salvadoreños que vienen al país. Entonces, claro, la gente puede decir, pero eso es una irresponsabilidad, van a venir a contaminar a medio mundo acá. Bueno, en primer lugar, existen medidas que se deben de tomar de tipo sanitaria, ¿verdad? Y lo estamos tomando en el país, o sea, la sanitización famosa, que la gente al ingresar tiene que venir, le toman la temperatura, y si alguien viene con calentura, entonces inmediatamente tienen que tomar las medidas para orientarle una cuarentena, ¿verdad? Y llevarlo a su casa, porque los hospitales ahorita están colapsados. Llegar al hospital es un atentado. No se puede llegar a un hospital porque hay un alto riesgo de contaminación. Se ha podido determinar, no a través de lo que anuncia el gobierno, porque el gobierno no está dando, digamos, boletines en forma sistemática para poder informar cómo van evolucionando las cosas en el país, y lo que informan todo es manipulado, ¿verdad? Ahora hemos tenido conocimiento de que se ha tendido un cordón sanitario ahí en Corinto, y que efectivamente se están tomando medidas porque supuestamente hay un brote de coronavirus, cosa que es un poco extraña porque San Antonio de la Cruz, en Chalatenango, sí han habido varios casos de gente que ha muerto, ¿verdad? Parece que son 4 personas las que han fallecido, sospechando que fue de COVID, pero en realidad no hay una prueba, porque, como digo, el gobierno actúa en una forma arbitraria, también de cara a la publicidad. Entonces van a hacer las pruebas a donde están haciendo campaña política, ¿verdad? Ya pidiendo el voto, violando lo que es este periodo, porque todavía no es época de ir a hacer campaña electoral. Sin embargo, el gobierno lo está haciendo a través de convocar a la gente para pruebas COVID, pues la gente obviamente le dicen, miren, vamos a corroborar si usted está o no ha estado con COVID. Entonces a mucha gente les interesa saber, pero solo lo hacen no con un criterio técnico y por el interés de la salud del pueblo, sino con un criterio político para poder convocar a la población. Lo mismo que están haciendo con todo este desastre que han provocado en el sector agropecuario, ¿verdad? Porque están ingresando del exterior mucho frijol, maíz y arroz, en detrimento de los agricultores, pequeños, medianos agricultores y grandes agricultores. Están afectados porque toda la producción que han sacado ahí se les está pudriendo, porque el gobierno ha estado con mucha semilla de frijol, de maíz y de arroz, con lo cual sin tener en cuenta pues ese desequilibrio que se va a generar a partir de que los agricultores nuestros han invertido, han cosechado, y que del producto de esa cosecha, al venderlo, van a poder volver a sembrar, ¿no? Porque eso es así, la gente va aquí, como decimos, coyol quebrado, coyol comido.
El otro aspecto que es preocupante también es la afectación a los cooperativistas, que por ley, ¿verdad?, se ha logrado que se le comprara la semilla mejorada a los cooperativistas. El gobierno agarró la semilla, pero no les ha pagado, les debe millones. Y eso también afecta la economía y la posibilidad de seguir produciendo para estos agricultores. No entendemos cuál es la lógica de este gobierno, querer quebrar las ya deterioradas economías por la pandemia, de los bares, de los cooperativistas, de los campesinos, medianos, pequeños productores individuales que en el país pues se dedican y viven de eso, de sembrar frijol, maíz, para poder sostenerse, ¿verdad?, durante el año y vender y generar algunos ingresos. Entonces, esto evidencia pues la poca política en beneficio colectivo que tiene este gobierno, ¿verdad? Y toda esa actitud confrontativa que ha manejado desde que se instala en el gobierno, incluso antes, ¿verdad?, donde no permite la apertura de los diferentes sectores, porque efectivamente el país necesita gobernabilidad, y si no se logra entender con los diferentes sectores para poder desarrollar la economía, para poder lograr una seguridad, ¿verdad?, erradicar la delincuencia en el país, no solo se puede hacer con medidas desde el gobierno, tiene que ser con la colaboración de la población, tiene que ser con la colaboración de los expertos, la gente técnica, ¿verdad? Pero lamentablemente pues este gobierno lo que ha hecho cuando ha llegado es despedir a las personas sin poder comprender y reconocer toda la acumulación que esta gente tiene, la experiencia que ha desarrollado, el conocimiento y el manejo del terreno, que es muy importante, ¿verdad? Sí, es cierto, cada gobierno puede hacer su propio equipo, esto tendría que haberse hecho de forma ordenada, ¿verdad?, haciendo una transición coordinada con las personas que antiguamente han estado desarrollando la tarea, recibiendo, digamos, los informes, recibiendo los productos buenos o malos, para no seguirse equivocando o para fortalecer lo que ha funcionado, ¿verdad? Así es que es un poco preocupante en el terreno que lo midamos, tanto el tema de la gobernabilidad está en crisis, ¿verdad? Porque ese gobierno sigue echándole la culpa a todos, menos a él, ¿verdad? Entonces, el problema es decir de que la Asamblea no le da nada, de decir de que no le colabora en nada, eso es un problema bastante grande, ¿verdad? Porque con eso trata de ocultar su incapacidad, pero también ocultar los recursos o del apoyo que se le ha dado, y que ahora tiene patas cortas, y desde sus propios funcionarios, alguna gente que quizás han creído que en este gobierno se iban a hacer las cosas mejor o que había oportunidad de este país, como este licenciado Nicolás Alfredo Martínez, que era el presidente del Banco Central de República, que no tenía mucho tiempo de haber ingresado a esta responsabilidad, porque recordemos que el presidente anterior, el licenciado Castillo Paredes, él tuvo que renunciar porque sí estaba acusado de cuentas pendientes que tenía en relación a accionar como profesional de la economía, ¿verdad? Entonces, a raíz de los escándalos que se tuvieron, él tuvo que renunciar. Entonces, se nombró a este licenciado, que ha resultado ser una persona muy honesta,
y me imagino que quiere mantener su prestigio como un experto, ¿verdad? Y pues decir toda la verdad ahí a la Asamblea Legislativa, porque a los otros funcionarios, cuando se les ha llamado, han tratado de ocultar toda la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno especialmente, en este mal manejo, ¿verdad? Esta improvisación que se tiene en cuanto a lo que es el aspecto económico, que ha tratado de destruir todos los beneficios que se tenían con los gobiernos anteriores, ¿verdad? Para poder acortar esa brecha que existe entre la gente millonaria del país, que son unos 4, ¿verdad? Ahora son menos de 14 familias, y la gran mayoría de personas que son de escasos recursos, ¿verdad? La gente proletaria que tiene que ir a trabajar, ganarse el pan de cada día, ya sea un empleo o en ese empleo que es de forma diversificada, ¿verdad? Que la gente trata de rebuscarse como se puede. Pero efectivamente esa gran brecha que existe se ha ampliado en lugar de reducirse, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que ya habíamos hablado la vez pasada, el tema de los jesuitas, el tema de cómo la impunidad en El Salvador sigue siendo una realidad, ¿verdad? Y en esto, lamentablemente, pues tenemos un saldo pendiente en absoluto, porque el hecho de que en España se haya pronunciado un veredicto tan fuerte contra uno de los miembros del Estado Mayor de la época a los jesuitas, eso es en España, que obviamente evidencia toda la justeza de los reclamos que hacemos las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en relación a que hay que ponerle fin a la impunidad. Si bien es cierto, la masacre de los jesuitas es un hecho atroz, lamentablemente no es el único ni es el más grave, porque precisamente hemos tenido en la época de los años 80, incluso en los últimos años de la década de los 70, actos de barbarie bien atroces, ¿verdad?, que están en la impunidad. Y lo mismo en la época de los años 80, que fue la época de la guerra de carácter interno que tuvimos, y en donde el Estado se volcó con todo su poderío, ¿verdad?, en contra de la clase trabajadora, la gente desposeída, los críticos de las políticas del gobierno, ¿verdad? Y se practicó la tortura sistemática, captura arbitraria seguida de tortura sistemática o desaparición forzada o asesinato, ¿verdad? Porque en algunos casos efectivamente a la gente la capturaban, la torturaban y la remitían a los tribunales para ser sometido a juicios donde no tenían absolutamente ninguna garantía de las que la Constitución establece como garantías del debido proceso. Y luego también existía la captura y el posterior asesinato, ¿verdad? Cuando veíamos que aparecían los cadáveres ahí tirados en los diferentes botaderos que se tenían ya reconocidos en diferentes partes del país, en diferentes partes de la capital, ¿verdad? Entonces, y luego la desaparición forzada, ¿verdad?, que es cuando nunca encontramos el cadáver y que todavía se está buscando a esas personas que pasan de 10,000 casos, porque solo a Naciones Unidas se han presentado como de 10,300 casos, de los cuales pues no hemos logrado tener informes de parte del Estado, porque ahí sí la responsabilidad recae
en el Estado como tal, ¿verdad? Tanto la Asamblea Legislativa como el órgano judicial y el Ejecutivo, ¿verdad? Quien en este momento, por ejemplo,